Si uno puede huir de una plaga mortal. Carta de Martín Lutero al reverendo doctor Johann Hess, pastor de Breslau, y a sus compañeros del Evangelio de Jesucristo. Gracias y paz de Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Su carta enviada a mí en Wittenberg fue recibida hace algún tiempo. Desea saber si es apropiado para un cristiano huir de una plaga mortal. Debí haber respondido hace tiempo, pero Dios me ha disciplinado y azotado tan severamente que no he podido leer ni escribir mucho. Además, se me ocurrió que Dios, el Padre misericordioso, te ha dotado tan ricamente de sabiduría y verdad en Cristo que tú mismo deberías estar bien cualificado para decidir este asunto o incluso problemas más graves en su espíritu y gracia sin nuestra ayuda. Pero ahora que sigues escribiéndome y que, por así decirlo, te has humillado al solicitar nuestro punto de vista sobre este asunto, para que, como enseña repetidamente San Pablo, podamos estar siempre de acuerdo unos con otros y ser de un mismo parecer. Corintios 1:10, 2 Corintios 13:11, Filemón 2:2. Por lo tanto, aquí le damos nuestra opinión en la medida en que Dios nos conceda entender y percibir. Esto lo sometemos humildemente a su juicio y al de todos los cristianos devotos, para que, como es debido, lleguen a su propia decisión y conclusión, ya que el rumor de la muerte se oye en estas y muchas otras partes también. Hemos permitido que estas instrucciones nuestras se impriman porque otros también podrían querer hacer uso de ellas. Para empezar, algunas personas son de la firme opinión de que uno no necesita y no debe huir de una plaga mortal. Más bien, ya que la muerte es el castigo de Dios que nos envía por nuestros pecados, debemos someternos a Dios y con una fe verdadera y firme esperar pacientemente nuestro castigo. Consideran que huir es un error y una falta de fe en Dios. Otros toman la posición de que uno puede huir apropiadamente, particularmente si uno no tiene un cargo público. No puedo censurar a los primeros por su excelente decisión. Defienden una buena causa, a saber, una fuerte fe en Dios, y merecen elogios porque desean que todo cristiano se aferre a una fe fuerte y firme. Se necesita más que una fe de leche para esperar una muerte ante la cual la mayoría de los santos han estado y aún están aterrorizados. ¿Quién no aclamaría a esta gente sincera para que la muerte es una cosa pequeña? Aceptan de buena gana el castigo de Dios sin tentar a Dios, como oiremos más tarde. Como es generalmente cierto para los cristianos que pocos son fuertes y muchos son débiles, uno simplemente no puede poner la misma carga sobre todos. Una persona que tiene una fe fuerte puede beber veneno y no sufrir ningún daño. Marcos 16:18.
mientras que uno que tiene una fe débil debería por ello hasta la muerte. Pedro podía caminar sobre el agua porque tenía una fe fuerte. Cuando empezó a dudar y su fe se debilitó, se hundió y casi se ahogó. Cuando un hombre fuerte viaja con un hombre débil, debe contenerse para no caminar a una velocidad proporcional a su fuerza. No sea que le ponga un ritmo mortal a su débil compañero. Cristo no quiere que sus débiles sean abandonados, como enseña San Pablo en Romanos 15:1. Ver Corintios 12, 22 y siguientes. Para decirlo de forma breve y concisa, huir de la muerte puede ocurrir de dos maneras. Primero, puede ocurrir en desobediencia a la palabra y al mandato de Dios. Por ejemplo, en el caso de un hombre que es encarcelado por la palabra de Dios y que para escapar de la muerte niega y repudia la palabra de Dios, en tal situación todos tienen el claro mandato y la orden de Cristo de no huir, sino sufrir la muerte. Como dice, el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Mateo 10, 28, 33. Aquellos que se dedican a un ministerio espiritual como predicadores y pastores deben igualmente permanecer firmes ante el peligro de la muerte. Tenemos un claro mandato de Cristo. Un buen pastor da su vida por las ovejas, pero el salario ve venir al lobo y huye. Juan 10, 11. Porque cuando la gente está muriendo, lo que más necesita es un misterio espiritual que fortalezca y consuele sus conciencias por medio de la palabra y los sacramentos, y que en la fe supere la muerte. Sin embargo, cuando en una localidad hay suficientes predicadores y estos aceptan animar al otro, clero a marcharse para no exponerse innecesariamente al peligro, no considero que tal conducta sea pecaminosa, porque se presten servicios espirituales y porque habrían estado listos y dispuestos a quedarse si hubiera sido necesario. Leemos que San Atanasio huyó de su iglesia para salvar su vida, porque muchos otros estaban allí para administrar su oficio. De manera similar, los hermanos de Damasco bajaron a Pablo en una canasta sobre la pared para que pudiera escapar. Hechos 9:25. Y también en Hechos 19:30, Pablo permitió que se le mantuviera alejado del peligro en el mercado porque no era esencial para él hacerlo. Por consiguiente, todos los que ocupan cargos públicos como alcaldes, jueces y similares tienen la obligación de permanecer. Esta también es la palabra de Dios, que instituye la autoridad secular y ordena que la ciudad y el país sean gobernados, protegidos y preservados, como enseña San Pablo en Romanos 13:4. Las autoridades gobernantes son los ministros de Dios para su propio bien.
Abandonar una comunidad entera que uno ha sido llamado a gobernar y dejarla sin funcionario o gobierno, expuesta a toda clase de peligros como incendios, asesinatos, disturbios y todo desastre imaginable, es un gran pecado. Es el tipo de desastre que el diablo querría instigar donde no hay ley y orden. San Pablo dice: el que no provee para su propia familia niega la fe y es peor que un incrédulo. 1 Timoteo 5:8. Por otra parte, si en gran debilidad huyen, pero proporcionan sustitutos capaces para asegurar que la comunidad esté bien gobernada y protegida, como hemos indicado anteriormente, y si los supervisan continua y cuidadosamente, es decir, a los sustitutos, todo eso sería adecuado. Que se aplica a estos dos oficios, Iglesia y Estado, debe aplicarse también a las personas que mantienen una relación de servicio o de deber hacia el otro. Un sirviente no debe dejar a su amo o una sirvienta a su señora, excepto con el conocimiento y permiso de su amo o señora. De nuevo, un amo no debe abandonar a su sirviente o una dama a su criada, a menos que se haya hecho una provisión adecuada para su cuidado en algún lugar. En todos estos asuntos es una orden divina que los sirvientes y las doncellas deben prestar obediencia, y por la misma razón los amos y las doncellas deben cuidar de sus sirvientes. De la misma manera, los padres y las madres están obligados por la ley de Dios a servir y ayudar a sus hijos, y los hijos a sus padres y madres. Asimismo, los funcionarios públicos remunerados, como los médicos de la ciudad, los funcionarios de la ciudad y los contables o cualquiera que sea su título, no deben huir a menos que proporcionen sustitutos capaces que sean aceptables para su empleador. En el caso de los niños huérfanos, los tutores o los amigos cercanos tienen la obligación de quedarse con ellos o de organizar diligentemente otros cuidados de enfermería para sus amigos enfermos. Sí, nadie debe atreverse a dejar a su vecino a menos que haya otros que se ocupen de los enfermos en su lugar y los cuiden. En tales casos debemos respetar la palabra de Cristo: estuve enfermo y no me visitaste. Mateo 24, 41 al 46. Según este pasaje, estamos unidos de tal manera que nadie puede abandonar al otro en su angustia, sino que está obligado a asistirlo y ayudarlo como a él mismo le gustaría ser ayudado. Cuando no exista tal emergencia y cuando no haya suficientes personas disponibles para atender y cuidar a los enfermos, y cuando voluntariamente o por orden los débiles de fe tomen medidas para que no haya necesidad de ayudantes adicionales, o cuando los enfermos no los quieran y hayan rechazado sus servicios, considero que tienen la misma opción de huir o quedarse. Si alguien es lo suficientemente audaz y fuerte en su fe, que se quede en el nombre de Dios, eso no es ningún pecado. Si alguien es débil y temeroso, que huya en nombre de Dios mientras no descuide su deber hacia su prójimo, sino que haya tomado las medidas necesarias para que otros
le cuiden. Huir de la muerte y salvar la vida es una tendencia natural, implantada por Dios y no prohibida a menos que sea contra Dios y el prójimo. Como dice San Pablo en Efesios 4, 5 a 29. Nadie aborrece jamás a su propia carne, sino que la alimenta y la cuida. Incluso se ordena que todo hombre debe preservar en la medida de lo posible el cuerpo y la vida y no descuidarlos, como dice San Pablo en 1 Corintios 12, 21 a 26. Que Dios ha ordenado de tal manera a los miembros del cuerpo que cada uno se preocupa y trabaja por el otro. No está prohibido, sino que se ordena que con el sudor de nuestra frente busquemos nuestra comida diaria, ropa y todo lo que necesitamos, y que evitemos la destrucción y el desastre siempre que podamos, siempre que lo hagamos sin desmerecer nuestro amor y deber hacia nuestro prójimo. Cuanto más apropiado es, por lo tanto, tratar de preservar la vida y evitar la muerte, si esto se puede hacer sin dañar a nuestro prójimo, en la medida en que la vida es más que el alimento y el vestido, como dice el propio Cristo en Mateo 5, 16 a 25. Sin embargo, si alguien es tan fuerte en la fe que puede sufrir voluntariamente la desnudez, el hambre y la miseria, sin tentar a Dios y sin tratar de escapar, aunque pudiera hacerlo, que siga así, pero que no condene a los que no quieren o no pueden hacer lo mismo. Los ejemplos de la Sagrada Escritura prueban abundantemente que huir de la muerte no es malo en sí mismo. Abraham era un gran santo, pero temía la muerte y escapó de ella pretendiendo que su esposa, Sara, era su hermana. Debido a que lo hizo sin descuidar o afectar negativamente a su prójimo, no fue considerado como un pecado contra él. Su hijo Isaac hizo lo mismo. Jacob también huyó de su hermano Esaú para evitar la muerte en sus manos. Del mismo modo, David huyó de Saúl y de Absalón. El profeta Urías escapó del rey Joaquín y huyó a Egipto. El valiente profeta Elías, Reyes 19:3, había destruido a todos los profetas de Baal por su gran fe. Pero después, cuando la reina Jezabel lo amenazó, tuvo miedo y huyó al desierto. Antes de eso, Moisés huyó a la tierra de Madián cuando el rey lo buscó en Egipto. Muchos otros han hecho lo mismo. Todos ellos huyeron de la muerte cuando fue posible y salvaron sus vidas, pero sin privar a sus prójimos de nada más que de cumplir con sus obligaciones hacia ellos. Sí, usted puede responder, pero estos ejemplos no se refieren a la muerte por peste, sino a la muerte bajo persecución. Respuesta: la muerte es la muerte, no importa cómo ocurra. Según las Sagradas Escrituras, Dios envió sus 4 flagelos: la peste, el hambre, la espada y las bestias salvajes. Si es permisible huir de uno u otro en conciencia limpia, ¿por qué no de los 4? Nuestros ejemplos demuestran cómo los santos padres escaparon de la espada. Es bastante evidente que Abraham, Isaac y Jacob huyeron del otro flagelo, a saber, el hambre y la muerte, cuando fueron a Egipto para escapar del hambre, como se nos dice en Génesis
47. Del mismo modo, ¿por qué no se debe huir de las bestias salvajes? Escucho a la gente decir, si viene la guerra o los turcos, uno no debe huir de su pueblo o ciudad, sino quedarse a esperar el castigo de Dios con la espada. Eso es muy cierto, que el que tenga una fe fuerte espere su muerte, pero no debe condenar a los que huyen. Según este razonamiento, cuando una casa se incendia, nadie debe salir corriendo o apurarse a ayudar, porque tal incendio es también un castigo de Dios. Quien caiga en aguas profundas no se atreve a salvarse nadando, sino que debe entregarse al agua como a un castigo divino. Muy bien, hágalo si puede, pero no tiente a Dios y permita a otros hacer todo lo que sean capaces de hacer. De la misma manera, si alguien se rompe una pierna, es herido o mordido, no debe buscar ayuda médica, sino decir, es el castigo de Dios. Lo soportaré hasta que se cure por sí mismo. El clima helado y el invierno también son un castigo de Dios y pueden causar la muerte. ¿Por qué correr para entrar o estar cerca de un fuego? Sé fuerte y quédate fuera hasta que vuelva a hacer calor. Entonces no necesitaremos ni botecarios, ni medicamentos, ni médicos, porque todas las enfermedades son un castigo de Dios. El hambre y la sed son también grandes castigos y torturas. ¿Por qué comes y bebes en vez de dejarte castigar hasta que el hambre y la sed se detengan? En última instancia, tal conversación nos llevará al punto de abreviar el Padre Nuestro y no orar más. Líbranos del mal. Amén. Ya no tendríamos que dejar de orar para ser salvados del infierno y dejar de buscar escapar de él. También es un castigo de Dios como todo tipo de mal. ¿Dónde terminará todo esto? De lo que se ha dicho, derivamos esta guía. Debemos orar contra toda forma de mal y guardarnos de él lo mejor posible, para no actuar contra Dios, como se explicó anteriormente. Si es la voluntad de Dios que el mal venga sobre nosotros y nos destruya, ninguna de nuestras precauciones nos ayudará. Cada uno debe tomar esto a pecho. En primer lugar, si se siente obligado a permanecer donde la muerte ruge para servir a su prójimo, que se encomiende a Dios y diga, Señor, estoy en tus manos, me has guardado aquí, hágase tu voluntad. Soy tu humilde criatura, puedes matarme o preservarme en esta peste, de la misma manera que si estuviera en el fuego, el agua, la sequía o cualquier otro peligro. Pero si un hombre es libre y puede escapar, que se encomiende a sí mismo y diga, Señor Dios, soy débil y temeroso. Por lo tanto, estoy huyendo del mal y hago lo que puedo para protegerme de él. Sin embargo, estoy en tus manos en este peligro como en cualquier otro que pueda alcanzarme. Hágase tu voluntad. Mi huida sola no tendría éxito por sí misma, porque la calamidad y el daño están en todas partes. Además, el diablo nunca duerme. Es un asesino desde el principio. Juan 8:44.
y trata por todas partes de instigar el asesinato y la desgracia. De la misma manera debemos y tenemos que darle el mismo trato en otros problemas y peligros a nuestro prójimo también. Si su casa está en llamas, el amor me obliga a correr para ayudarle a apagar las llamas. Si hay suficientes personas para ayudar alrededor para apagar el fuego, puedo ir a casa y quedarme para ayudar. Si se cae el agua o a una fosa, no me atrevo a dar la espalda, sino que debo apresurarme a ayudarle lo mejor que pueda. Si hay otros para hacerlo, me libero. Si veo que tiene hambre o sed, no puedo ignorarlo, sino que debo ofrecerle comida y bebida sin considerar si me arriesgaría a empobrecerme al hacerlo. Un hombre que no ayuda o apoya a otros a menos que pueda hacerlo sin afectar su seguridad o su propiedad, nunca ayudará a su prójimo. Siempre tendrá en cuenta la posibilidad de que al hacerlo se produzcan desventajas y daños, peligros y pérdidas. Ningún prójimo puede vivir junto a otro sin arriesgar su seguridad, su propiedad, su esposa o sus hijos. Debe correr el riesgo de que un incendio o algún otro incidente se inicie en la casa del prójimo y lo destruya físicamente o lo prive de sus bienes, esposa, hijos y todo lo que tiene. Que no hace eso por su prójimo, sino que lo abandona y lo deja para su desgracia, se convierte en un asesino a los ojos de Dios, como afirma San Juan en sus epístolas. El que no ama a su hermano es un asesino. Y de nuevo, si alguien tiene los bienes del mundo y ve a su hermano en la necesidad y sin embargo cierra su corazón contra él, ¿cómo permanece en él el amor de Dios? Juan 3:15-17. Ese es también uno de los pecados que Dios atribuyó a la ciudad de Sodoma cuando habla a través del profeta Ezequiel. He aquí que esta era la culpa de vuestra hermana Sodoma. Ella y sus hijas tenían orgullo, abundancia de comida y facilidad de prosperidad, pero no ayudaban a los pobres y necesitados. Cristo, por lo tanto, los condenará como asesinos en el último día cuando dirá: estuve enfermo y no me visitasteis. Mateo 25:43. Si ese será el juicio sobre aquellos que no han visitado a los enfermos y necesitados o no les ha ofrecido alivio, ¿qué será de aquellos que los abandonaron y los dejaron allí como perros y cerdos? Sí, ¿cómo serán los que roban a los pobres lo poco que tienen y los asedian de todas las maneras posibles? Eso es lo que los tiranos hacen a los pobres que aceptan el evangelio. Pero que así sea, ellos tienen su condena. Estaría bien, donde hay un gobierno tan eficiente en las ciudades y estados, mantener hogares municipales y hospitales con personas para cuidar a los enfermos, para que los pacientes de hogares privados puedan ser enviados allí, como fue la intención y el propósito de nuestros antepasados con tantos legados piadosos, hospicios, hospitales y enfermerías, para que no sea necesario que cada ciudadano mantenga un hospital en su propia casa. Eso sería un acuerdo fino
encomiable y cristiano al que todos deberían ofrecer generosa ayuda y contribuciones, particularmente el gobierno. Donde no existan tales instituciones y existen solo en unos pocos lugares, debemos dar cuidados hospitalarios y ser enfermeros unos de otros en cualquier extremo o arriesgarnos a la pérdida de la salvación y la gracia de Dios. Así está escrito en la palabra y el mandato de Dios: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en Mateo 7:12: así que todo lo que quieras que los hombres te hagan, hazlo también a ellos. Ahora bien, si se produce una epidemia mortal, debemos quedarnos donde estamos, hacer nuestros preparativos y tener el valor de que estamos mutuamente unidos, como se ha indicado anteriormente, para que no podamos abandonarnos o huir unos de otros. En primer lugar, podemos estar seguros de que el castigo de Dios ha llegado a nosotros, no solo para castigarnos por nuestros pecados, sino también para probar nuestra fe y nuestro amor. Nuestra fe en que podemos ver y experimentar cómo debemos actuar hacia Dios. Nuestro amor en que podemos reconocer cómo debemos actuar hacia nuestro prójimo. Soy de la opinión de que todas las epidemias, como cualquier plaga, se extienden entre la gente por espíritus malignos que envenenan el aire o exhalan un aliento pestilente que pone un veneno mortal en la carne. Sin embargo, este es el decreto y castigo de Dios al que debemos someternos pacientemente y servir a nuestro prójimo, arriesgando nuestras vidas de esta manera, como enseña San Juan. Si Cristo dio su vida por nosotros, nosotros también debemos dar la nuestra por los hermanos. Primera Juan 3:16. Cuando alguien es vencido por el horror y la repugnancia en la presencia de un enfermo, debe tomar coraje y fuerza en la firme seguridad de que es el diablo quien provoca tal aborrecimiento, miedo y odio en su corazón. Es un demonio tan amargo y bribón que no solo trata incesantemente de matar y asesinar, sino que también se deleita en hacernos morir de miedo, preocupación y aprensión